Vivió la disolución del Congreso de manera muy cercana. Es uno de los periodistas más polémicos de nuestro país y en enero de este año intentó postular al Congreso de la República. Hoy, en esta nueva secuencia del canal, en esta nueva secuencia de entrevistas, tenemos a un gran amigo y un gran periodista, el señor Mario Brais Arrué. Hola amigos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo bloque en este canal, y el día de hoy lo inauguramos con un gran amigo y también un gran periodista, el señor Mario Brais, que está aquí a través de llamada por Facebook. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por la invitación. Y nada, bueno, seguimos en ese estado de emergencia, haciendo todo lo posible para que pues nuestro país pueda salir de esta pandemia lo más pronto posible, en medio de esta batalla, en medio de esta guerra, por llamarlo así, y en donde cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte para no contagiarnos, ¿no? Porque uno puede ser el portador, uno no sabe, uno puede no tener síntomas y sin querer de repente estás pues contagiando a otra persona. Entonces hay que guardar la compostura, hay que guardar la cuarentena y eso es importante. Ahora que tocamos el tema de la pandemia y todo lo que está pasando, tú como periodista, ¿qué percepción tienes de la actualidad? En realidad estamos viendo un escenario donde cada día suman la cantidad de muertos, no se sabe exactamente la cifra, o sea, nos dan unas cifras, pero en realidad no hay un conocimiento certero de lo que pasa. Ujú. Bueno, hablar de personas fallecidas en nuestro país es muy difícil día a día, no más aún cuando uno es periodista y tienes que informar, porque a lo largo de toda nuestra historia, o sea, no habíamos tenido este tipo de pandemia y obviamente nos agarra fríos, muchas veces sin una respuesta contundente ni concreta. Entonces al momento que tú tienes que informar, ya pues día a día tú tienes que hablar de las personas que están contagiadas o de los fallecidos, y es difícil porque uno no puede hablar de seres humanos o de pérdidas de vida de seres humanos como si fuese normal. Entonces definitivamente es algo que sí choca por ese lado, ¿no? El vivir día a día con este estado de emergencia y en medio del coronavirus es difícil, pero uno tiene que irse acostumbrando porque los estilos de vida luego de esto van a cambiar. Entonces vamos a necesitar amoldarnos muchas veces a sistemas de seguridad que antes no existían. ¿Y tú crees que el sistema de salud en el que estamos, el que se está haciendo ahora, el que se está implementando en estos momentos de crisis sanitaria, ¿tú crees que sea el adecuado? ¿Tú crees que en realidad se está haciendo un buen trabajo con esto? Bueno, yo he sido muy crítico, ¿no? Desde que uno toma conocimiento de cómo se encuentra el estado de salud. Es cierto que esto no parte de esta pandemia, sino viene de años atrás, pero yo creo que lo que el año pasado, en el 2019, se prometió con el tema de la construcción de 80 hospitales, pues no se ha dado, y hoy por hoy estamos pasando y estamos sufriendo un déficit de camas, un déficit de equipos, un déficit de tratamientos, de medicinas para poder paliar esta situación con los pacientes que llegan día a día a los hospitales, ¿no? Falta de medicinas, falta de respiradores mecánicos o artificiales, falta de ventiladores, falta de camas, así como también la falta de implementos para los enfermeros y enfermeras y médicos, que son las mascarillas, ¿no? Que son lo mínimo indispensable, lo básico. Entonces, tú sabes, se tuvo la información de que nosotros contamos con miles de mascarillas que luego fueron exportadas a otro país, y pues finalmente, mira, llegó la pandemia y no tuvimos la respuesta inmediata. Ahora, se dice que el Perú está en un tercer puesto en los países de Latinoamérica, si mal no lo recuerdo, que maneja la pandemia exactamente. No, yo diría que estamos en un tercer puesto
con el mayor número de contagios y de fallecidos. Entonces, esas cifras me parece que se están manejando, para mí, o sea, según mi juicio, pues no son realmente las más sinceras, por llamarlo así. Yo creo que hay más números de contagios y hay más números de fallecidos, lamentablemente. Ahora, la gente está dudando frente a las medidas que está tomando el Estado. Hoy en día, creo que ya vamos más de un mes y medio en cuarentena, en aislamiento social, y las personas están desesperadas por solventos económicos. A muchos no les ha llegado el bono, ni el de 380, ni los siguientes bonos que se han empezado y ya se siente la desesperación. Ahora, en el mercado de Caquetá han habido una gran cantidad de infectados, de todos, creo que el 15-20% ha sido infectado. Hoy en día han abierto un mercado al frente, pero de todas maneras el contagio está. Entonces, ¿qué tan certero está haciendo las medidas que el gobierno está determinando en esta pandemia del coronavirus que bueno, está afectando al mundo entero en realidad? A ver, cuando existe demasiada confianza al inicio de una estrategia y tú dices, yo voy a poder lograr todo y me voy a tratar que me den aquí consejos, gente experta, entonces los resultados son fatales. Entonces, uno no debe de siempre creer que ya sabe todo o tiene todo controlado. Yo creo que es día a día en el que se tiene que ir estudiando el cuadro, por ejemplo, de la curva, y de acuerdo a ello ver cómo se aplana. Lamentablemente esto, a mi juicio, nuevamente digo, según mi posición, se le ha escapado de las manos al gobierno, porque la estrategia finalmente, hoy por hoy, para mí ha sido un fracaso. Porque si hubiese sido realmente certero, no hubiese tanto número de contagios ni fallecidos. Todo el mundo le echa la culpa a la ciudadanía, el presidente sale a hablar y un poco más dice que la culpa de todo esto la ha hecho el ciudadano. O sea, prácticamente el coronavirus es culpa del ciudadano. Y no, pues, o sea, no es eso. Es un sistema, es una estrategia que él tiene que manejar con sus ministros y que no se le puede ir de las manos. Entonces, algo tiene que estar fallando, obviamente, ¿no? Y la gente, como tú bien dices, está desesperada. Nosotros vivimos del día a día en el país, nosotros no vivimos de nuestras rentas, ni tampoco vivimos de lo que nos caiga del cielo o porque nos regalaron las cosas. O sea, nosotros vivimos día a día. Entonces, así como esa gente desesperada sale a los mercados, y claro, obviamente el mercado es un foco infeccioso, ¿no? Es un centro de, es un centro de gente. Es uno de los más, creo, los más fuertes focos infecciosos que hay, ¿no? Otro es el medio de transporte también. Esto, ¿no? Y a mí me parece genial que se pueda pensar a futuro y adoptar medidas sanitarias, ¿no? Para poder aislar un poco a la gente, ¿no? Y no haya ese fácil contagio como el que hay ahora, ¿no? Porque es cierto, se va aprendiendo, pero con estrategias, con buenas estrategias, con orden, con una visión realmente en donde tú no te le tires encima al país, o sea, no te le tires encima al ciudadano. Estamos encerrados, o sea, estamos encerrados hace 47 días, 48, entonces obviamente no es bonito. Entonces la gente que necesita comer, como tú, como yo, como cualquiera, y nos vemos en la necesidad de trabajar, pues salimos corriendo porque tenemos que buscar el pan de cada día. Si no, ¿quién nos da el pan de cada día? Entonces obviamente hay gente que estaba acostumbrada a vivir día a día de esto, de vender sus papas, de vender sus frutas, de vender sus caramelos, de vender porque la informalidad es así en nuestro país y esto no va a cambiar por muchos años. Entonces, bueno, y ese es otro tema económico que se tienen que preocupar de cómo ordenar ese desorden. Ahora, las personas... Pero, sí, Sí, sigue. no, para cerrar esto, no, el tema es también que a mí me parece de muy mal gusto que la vez pasada el presidente Vizcarra en su conferencia de prensa salga a decir que de Yapa el que va a un mercado se lleva el coronavirus. O sea, está insultando prácticamente a las señoras. O sea, le está diciendo, ¿sabe qué, señora? Usted va al mercado y si va por un pepino o va por una lechuga, de Yapa se lleva en su bolsita su coronavirus. ¿Qué es eso? O sea, ¿en dónde estamos? Sale el otro, un médico, un experto, Fran Brito,
¿no? Que no sé quién es, pero lo han puesto como experto, nunca lo conocí, y eso que yo me meto, he googleado y no aparece, No, no aparece, no ni en aparece. Wikipedia, no sé quién es Fran Brito, y que venga a decir que el día anterior se habían reunido y que le iban a regalar una cocina surge, si es que apuntaba a los verdaderos números. Mira, realmente para mí esas bromas son de muy mal gusto. Y otras al final, ya casi terminando la conferencia, una pregunta de un medio de comunicación y responde: no seas frescos, dice el presidente. Entonces, en medio de la pandemia, quien debe de mantener la ecuanimidad y la calma, no la mantiene. Y encima, la gente que lo rodea, haciendo bromas de muy mal gusto. No, esas cosas no pueden ser. Tiene que cambiar el chip. Ahora, Así como, para ya cerrar este tema, porque en realidad tenemos otros dos que sí son también importantes, es el tema de la educación. Mira, hoy en día hay estudiantes que están estudiando desde casa. ¿Qué tan favorable podría ser esto para la educación? Porque hay muchos que, déjame decirte, he visto algunos casos de que dan mucho que desear en realidad. no, educación no es poner un par de videos de YouTube para que los chicos aprendan, ¿no? Bailando, saltando, ni con un 2 3 4 5 6 ni con un número rojo, amarillo, verde, ¿no? Entonces, obviamente tiene que existir también toda una preparación de los maestros, de los profesores, para poder dar estas clases a distancia. Los maestros tienen que estar capacitados para poder realmente dar buenas clases a los chicos. Esto no sabíamos que iba a suceder, nadie en el mundo, pero Nadie. sí hay otros países obviamente avanzados en educación a distancia. Hablamos de universidades, de colegios en otros países más modernos, más avanzados, y nosotros recién estamos en ese aprendizaje. Nos agarra el coronavirus y es como un ensayo, ¿no? Entonces hay colegios que, como te dicen, este, no dan las clases que deberían de dar a los estudiantes, a los alumnos, y cobran igual. Y finalmente no aprenden nada. Para mí, la diferencia entre una clase presencial a virtual se tiene que dar, obviamente, en los diferentes espacios, ahora por medio virtual, porque no se puede ir Ujú. a los centros educativos, pero el profesor tiene que estar capacitado, tiene que ser un experto en educación, en enseñanza virtual y a distancia. No es igual lo presencial que lo virtual, así que eso va a ser, yo creo, de aquí en adelante la alternativa para algunos colegios, ¿no? La educación a distancia, la educación virtual, y que sea motivo para que los gobiernos se preocupen en dotar de computadoras a aquellas personas que no tienen. O sea, me estoy refiriendo a las zonas más vulnerables. Hay zonas altoandinas, hay zonas lejanas en la selva. Acá en el mismo Lima tenemos, por ejemplo, gente en los cerros a los cuales no le llega la señal, los cuales no tienen acceso a una computadora. Entonces, con las justas tienen un teléfono. Entonces, obviamente, hay que preocuparnos por esas personas, para que esos chicos puedan tener el mismo acceso de educación a distancia como lo puede tener una persona que viva, por ejemplo, qué sé yo, en Surquillo, en San Borja, en Independencia, en el Callao. ¿Me dejo entender? Claro. O sea, no solamente es con el tema del internet, ¿no? Hablamos de zonas como Carapongo, hablamos de zonas como San Juan del Lurigancho, zonas como Puente Piedra, Comas, que no solamente no tienen acceso a internet, sino también que no tienen acceso a los servicios necesarios, ¿no? Como es el agua y la energía eléctrica. Claro, y eso yo escuchaba la vez pasada, ¿no? Acá en Perú se habla como si tuviésemos todos los servicios, pero bien puestos, ¿no? Como si toda la gente tuviese agua. Y comparan al Perú con Italia, por ejemplo. He escuchado hablar como Suiza, por favor. O sea, Italia puede haber tenido miles de muertos, lamentablemente, y con todo el respeto, miles de contagiados, no más que acá. Pero por favor, en servicios básicos, allá tienen agua desde que tengo uso de razón del Imperio Romano. Entonces, definitivamente, pues, no se puede estar hablando tonterías. Y yo creo que acá sí hay que preocuparse por la gente que es vulnerable, por la gente que tiene escasos recursos y a los cuales hay que dotarles de internet, de agua y de luz. Y además de eso, para que los chicos puedan estudiar, que puedan tener acceso a una laptop o a una computadora para que puedan tener su educación a distancia. No por hoy solamente, para un futuro, porque la educación del futuro va a ser virtual. O sea, eso es un hecho. Eso sí, definitivamente.
De hecho, los seminarios, las conferencias que ya se venían haciendo, todas eran virtuales, casi todas, ya no había necesidad de ir a un hotel en donde antes hacían las conferencias o por ejemplo una sala de eventos, ya no. Ahora todo se inscríbase por online, entonces te inscribes online, te llega tu correo, ingresas tal día, una hora y listo, estás ya con otros alumnos en plena. Claro, o sea, esta época de cuarentena se podría decir que ya deberíamos nosotros, como ciudadanos, como personas, adecuarnos a las nuevas tecnologías, porque eso es lo que mañana más tarde es lo que nos va a servir. Y ahora, para darle la posta a los siguientes temas, ¿tú cómo estás haciendo para hacer tus labores como periodista en esta cuarentena? Bueno, yo tengo que hacer labor de cuarentena virtual Ujú. y labor presencial, ¿no? Presencial entre comillas, porque obviamente la televisión uno sale por las ondas, ¿no? Entonces, obviamente cuando lo hago, cuando estoy interdiario, estoy en días que me quedo acá en casa, porque hay que hacerlo, mientras uno menos salga es mejor. Claro. Entonces, obviamente, me quedo y mando mis reportes por acá, ¿no? Así tipo por WhatsApp y todo eso. Y ya eso se edita y todo eso. Y luego, cuando es presencial, voy al noticiero, me despierto muy temprano, ahora estoy apoyando con el noticiero en la mañana, porque yo voy a estar en el noticiero de la tarde, Dios mediante, cuando se levante todo este estado de emergencia. Y y bueno, y ese es el método, ¿no? A Ah, ver, está partiendo un avión, está partiendo, que ya abrieron el aeropuerto, está partiendo un avión, creo. Ya. a ver, a Y ver. mira tú lo que le toca vivir a este gobierno. Le toca enfrentar una de las pandemias globales, diría yo, más grandes de la historia. Claro. Y realmente está a la altura. Es una pregunta, esa es una pregunta que precisamente muchos nos hacemos, ¿no? ¿Qué tan a la altura está el gobierno frente a esta pandemia? Mira, ahora disolvió el Congreso, se habló mucho sobre Vizcarra como el presidente de las crisis desde que inició su gobierno. Empezaron los audios de la corrupción, los audios de los cuellos blancos del puerto, vino las mociones en el Congreso, vino la disolución y ahora la pandemia. Sí, pues. Pero acuérdate, me parece que todo eso que tú has mencionado antes va a quedar atrás. Y lo que va a reventar finalmente y por lo que se va a pasar la factura a cada uno es de cómo actuaron durante la pandemia. Porque en estado de guerra como el que nos encontramos actualmente con el enemigo invisible, en medio de una pandemia global como la que estamos, nadie, pero nadie, menos que sea funcionario, autoridad, trabajando en el Estado, puede mentir con cifras y tampoco puede mal usar los fondos que existen para hacer compras sobrevaloradas, me estoy refiriendo a lo de la policía, o no hacer las compras que deberían de hacerse. Y aparte de eso, también el tema de las pruebas serológicas y moleculares. Tenemos más pruebas rápidas que moleculares. Que son las que en realidad necesitamos, ¿no? Las moleculares. Todo el mundo podrá decirme lo que quiera, pero hace todo el esfuerzo, me dice, pero no estás cooperando. No, no, no. Las moleculares son 100% eficaces y te dan el resultado que tienes si eres paciente de coronavirus o no. Las serológicas han dado muchos negativos y finalmente se han muerto como el ex congresista Uchiña. Claro, por ejemplo, justo a nosotros hablamos por interno sobre que tú puedes ser portador del coronavirus, pero ni siquiera no tienes los síntomas, eres asintomático y la prueba da negativo. Tú puedes ser un portador, puedes contagiar a 5 o 6 personas más y seguir. Uh-huh. Sí, pues, ese es el problema, ¿no? Uno puede tener quizás las defensas para protegerte del coronavirus y no ser un paciente que llegue a falta de respiración, pero tú estás contagiando a otras personas. Entonces ahí es donde tú estarías haciendo daño, ¿no? Y uno no quiere, cualquier ser humano con 5 sentidos de frente, no quiere hacerle daño a otra persona. Claro. Entonces, una persona normal, me refiero yo, ¿no? Entonces, obviamente, claro, necesitas de pruebas para tú saber si es que eres un paciente, ¿no? O eres un portador. Ahora,
Pero he estado leyendo, por ejemplo, ahora último, de que se ha aprobado en la FDA, han aprobado el Remdesivir como uno de los medicamentos para ciertos pacientes que puedan tratar el coronavirus, ¿ya? Entonces, ya ese es un avance en algo, ¿no? Se habla de la cloroquina, de la citromicina, de la hidroxicloroquina y todo lo demás, que siempre han servido para poder paliar el bacilo de Koch, o por ejemplo temas de, ¿no? La TBC, ¿no? Claro. La malaria. Y ahora, bueno, se está aplicando en ciertos pacientes, no en todos, sería irresponsable decir, pero he estado leyendo de que se está utilizando y la FDA ha aprobado el día de hoy el uso del Remdesivir, ¿no? Entonces, vamos poco a poco como que encontrando una luz al final del túnel, pero la gente lo que necesita es la vacuna, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si una persona ya tuvo asintomático, ya tuvo el coronavirus, ya creó sus defensas, ya es como si tú estuvieses vacunado, pero te puede volver a dar el coronavirus, pero a ti no te va a afectar, pero sí puede ser portador, y eso es Claro. bien, bien Y puedes afectar a tu complejo. familia, amigos y tus seres queridos. Claro, por supuesto, pues. IDL ha reportado que hay más muertos que el gobierno no está aceptando. ¿Qué opinas de esto? Sí, pues IDL. Bueno, pero IDL siempre informaba hasta lo que yo sé a favor del gobierno. Entonces, me parece extraño que ahora se haya volteado el pastel. Sus razones tendrán. ¿Qué es lo que IDL ha escuchado? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? No sé. Ellos dicen de que la cifra de fallecidos es más. Yo también pienso, ¿no? O sea, yo pienso que también hay muchos más fallecidos. Pero ellos dicen, ¿no? Pero ya lo sabíamos, o sea, ya sabíamos, para mí, o sea, yo tenía de verdad la certeza de que había muchos más, o sea, hay más pacientes, olvídate. Entonces no ha descubierto la pólvora, pues, ¿no? O sea, IDL no descubre la pólvora nunca. Ok, Mario. Bien. Nada, Bien. nada, es uno más, ¿eh? Bueno, en realidad sí, ¿no? Se sabe que los muertos que están, los muertos que vemos en cada día que el presidente sale a hablar y decir hay tantos muertos y tantos infectados son los registrados. Sí, Aún, pues. No, pero mira, hay gente que te dice, ¿no? Tú tienes que guiarte de las cifras oficiales, ¿no? Entonces yo al comienzo uno dice, ah, ya, el MINSA dijo esto, ya, entonces yo, así, hay tantos fallecidos, hay tantos pacientes. Pero de ahí tú analizas, pero obviamente si no hay camas, si en Loreto se muere una persona no puede respirar porque no hay ventilador, y acá en Lima tenemos un montón de hospitales que los enfermeros no tienen ni mascarillas, y no quieren pues acudir a veces porque tienen miedo, porque tienen familia. Tú dices, hay toda esta carencia, ¿habrá esta cantidad de fallecidos? O sea, nosotros, a ver, ¿cómo puede ser, no? O sea, ¿cómo va a ser posible? Si acá los únicos hospitales que se construyeron, los últimos hospitales que se construyeron han sido, creo, hace 4 años atrás, 5 años atrás. Yo digo, ¿cómo vamos a tener esa poquita cantidad de personas contagiadas, no? Encima las pruebas. No, no, ahí hay algo pues que no cuadra. hay, hay algo que investigar directamente. Pues, ¿qué pasa? Tú y yo sabemos que puede haber más fallecidos o más contagiados, Ujú. pero ya, bueno, ya IDL para hacerse el bacán, informó de que habían miles de fallecidos y miles de contagiados y que el gobierno está diciendo. Ya, pues yo lo sabía, yo ya lo sabía ya. Sino que no, obviamente yo no voy a salir irresponsablemente a decirlo, ¿no? Y si el gobierno no lo ha dicho o no lo decía, sus razones tendrá también, ¿no? Seguramente para que la gente no entre en pánico. Pero yo siempre he dicho que siempre hay que manejar las cifras con la verdad. Hay que decirle a la población lo que se está pasando en realidad. Pero ¿sabes qué es lo que está fallando también? Aparte de la estrategia, la comunicación. Y creo que no hay un buen canal de comunicación en el gobierno para transmitirle a la gente lo que estamos pasando, o sea, de la pandemia. Me parece que los que le dicen al oído algo al presidente, a los ministros, creo que se está equivocando. Y acá no es momento de echar agua para tu molino, sino es momento de unirnos todos y todos echar el agua para todos los molinos, o sea, de todos. Y si acá nos mojamos todos. O sea, no hay nada de que tú no, tú sí. No, no, no.
Nos tenemos. Ahora, ¿consideras que, he notado mucho, es una opinión personal, que el nivel de egoísmo de las personas ha incrementado a raíz de la pandemia? Sí, yo Vienen... pensaba, claro, yo pensaba de que iba a disminuir, de que iba a Algo de disminuir la, solidaridad. exacto, que iba a disminuir la inequidad, que iba a disminuir quizás el interés por cosas banales, por cosas realmente que no tienen ahorita tanta importancia. Y yo veo que hay una frialdad. Hay gente que parece que estuviese en las nubes. Este, no, no, no. Mira, yo siempre he venido sosteniendo. Número uno, hablar de cifras fallecidos no es así por así hablar de uno más o uno menos. Claro, No. Hablar de no es solamente uno más, es una vida, o sea. es una vida, como todos somos seres humanos y de contagiados tampoco porque la están pasando mal. O sea, no creas que el paciente con coronavirus se siente bien, ¿no? El que tiene problemas de salud, ¿no? De fondo, se va a sentir peor. El que tiene asma y tiene coronavirus va a estar terrible, porque es el triple del síntoma, o sea, de la enfermedad que él tiene. Si es un diabético, o una persona con la presión alta, una persona que tiene un problema al corazón, ¿no? O lo han operado de algo, los riñones, lo que sea. Entonces, hay que ponernos en el lugar. Es hora de que el coronavirus nos enseñe a ser más humanos y nos pongamos en los zapatos de las otras personas y no ocuparnos solamente de los intereses de cada uno, sino de todas las personas. Y que y que los colegios y que las universidades no vean tampoco solamente por su bienestar, sino que también vean por los padres de familia, que vean por los alumnos, que hoy por hoy, sin una preparación, una educación a distancia, hay maestros y profesores que no están capacitados para hacerlo. Entonces, no te pueden vender pues un producto no carísimo cuando lo que llega finalmente al alumno es menos. Claro. Entonces, no, pues. Yo creo que hay que ponernos todos, realmente hay que ser más solidarios, ser país, pues ser unidos, ¿no? Y ya dejarnos de las malas intenciones también, ¿no? Veo gente hasta envidiosa ahora, ¿no? Gente que Sí. está ahí, claro, y no puede ser, no puede ser, necesitamos unirnos. O sea, no basta con decir te amo Perú, contigo Perú todo el tiempo, pero ponlo en la práctica, pues, o Claro, sea, así como nos unimos para ver a la selección en un mundial en el 2018, hay que unirnos para esta pandemia que claro, nos está afectando no solo a nosotros, sino al mundo, ¿no? exacto, así es, Sergio. O sea, imagínate, es así.